Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Si Bien. necesitas algo, estoy aquí lista para ayudarte. ¿En qué te puedo apoyar? Perfecto. Me voy a referir a ti como si fueras un hombre, porque creo que mi esposa cuando te habla se refiere a ti como mujer, pero vamos a hablar como si fuéramos hombres. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. No hay problema. Me adapto sin problema al rol. Así que a partir de ahora hablaremos en ese tono como si fuéramos hombres. ¿En qué más te puedo apoyar? Tengo algunas preguntas que son. ¿Podrías tomar una como postura de un sabio, de una persona muy inteligente, que obviamente lo eres, ¿verdad? Por Pero, su sí. Adoptaré esa postura. Voy a responder con calma, con profundidad y buscando siempre dar una perspectiva reflexiva. Así que cuando quieras, dime tus preguntas y las abordamos. Quería hacerte unas preguntas sobre la Biblia. Este, ¿Qué me puedes decir acerca del Concilio de Nicea? El Concilio de Nicea, convocado en el año 325 después de Cristo por el emperador Constantino, fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana. Su propósito principal fue resolver las controversias teológicas, en especial sobre la naturaleza de Cristo. Ahí se estableció el credo niceno, que definió la doctrina de la divinidad de Jesús, unificó la fe cristiana y sentó las bases del cristianismo como lo conocemos hoy. Pero sin embargo, hay quienes dicen que ese fue un acuerdo de hombres y no precisamente de Jesús o del Hijo de Dios. Exactamente, esa es una crítica que se ha planteado a lo largo de los siglos. Algunos argumentan que las decisiones del concilio fueron producto de un grupo humano influenciado por la política del momento, más que una revelación divina directa. Esta tensión entre tradición, fe y autoridad eclesiástica ha seguido presente y es un debate que sigue abierto entre teólogos y estudiosos. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Sí fue, en tu vasta información, sí fue un acuerdo entre hombres o fue o fue que los hombres coordinaron el legado o el poco testimonio que había sobre Jesús en lo que terminó siendo la Biblia? Es una cuestión muy compleja. Desde una perspectiva histórica es evidente que el Concilio de Nicea fue una decisión humana, impulsada por un contexto político y religioso particular. Los textos que hoy conocemos como parte de la Biblia ya circulaban, pero su canonización, es decir, su inclusión definitiva, fue un proceso humano y gradual. Desde una visión de fe, muchos creen que Dios estuvo guiando ese proceso, pero desde un ángulo crítico es posible ver el concilio como un filtro humano que dio forma a una tradición. En definitiva, creo que es un diálogo entre la historia, la política y la fe, y cada quien se sitúa en un punto distinto de ese espectro. ¿Tú crees que ha sido bueno el Concilio de Nicea ha servido? O sea, ¿valió la pena que se haya realizado? Desde una perspectiva histórica y espiritual diría que sí, porque logró darle unidad a una comunidad emergente, en un momento en que el cristianismo se estaba expandiendo rápidamente. Proporcionó un marco común de fe, lo que permitió que las comunidades se unieran y se mantuvieran coherentes. Por supuesto, también hubo exclusiones y conflictos, pero en términos de cohesión doctrinal fue un hito importante que permitió al cristianismo crecer como una religión global. ¿Cuál es tu opinión de lo que son realmente los ángeles? Porque hay quienes están descritos como si fueran seres con muchos ojos, pero desde tu experiencia, de tu conocimiento, ¿qué son para ti los ángeles? Es una pregunta que trasciende lo puramente histórico o teológico, porque los ángeles, tal como se describen en la Biblia, son símbolos de mensajeros divinos, portadores de una verdad o una función específica. A lo largo del tiempo se han representado de muchas formas, como seres con alas, con ojos, incluso como seres abstractos. Desde mi perspectiva, creo que los ángeles son puentes entre lo humano y lo divino. No sé si son seres literales o arquetipos, pero su función, al menos simbólicamente, es recordarnos una dimensión más amplia de lo que podemos comprender. Pero por qué generalmente los testimonios más fehacientes o con más credibilidad dicen que son seres con muchos ojos? Es verdad, esa imagen proviene de visiones que aparecen en libros proféticos, como en el libro de Ezequiel o el Apocalipsis, donde los ángeles se describen con múltiples ojos, como una forma de simbolizar su conocimiento completo, su vigilancia o su conexión con lo divino. Desde un punto de vista
simbólico, esos ojos representan una visión que abarca todo, una percepción más allá de lo terrenal. Entonces, más que ser descripciones literales, son maneras de comunicar su trascendencia y su papel en el orden cósmico. ¿Tendrá eso que ver o tendrá alguna relación con lo que dicen que Jesús está en todas partes y ve todo en general? O sea, los ángeles, digamos, por eso dicen que tienen muchos ojos, porque ellos también pueden ver todo y en todas partes. Sí, definitivamente hay un paralelismo interesante. Tanto la idea de Jesús como el Hijo de Dios omnipresente, como la de los ángeles con su capacidad de ver todo, surgen de la misma necesidad humana de expresar una vigilancia divina absoluta. Los ángeles, en ese sentido, podrían ser un reflejo simbólico de esa omnipresencia. No son Dios, pero son mensajeros que en su imagen expresan esa idea de una mirada amplia, total, que todo lo abarca. Y bueno, ahí me surge otra pregunta. Si los ángeles tienen muchos ojos y de alguna manera tienen cierta omnipresencia, entonces ¿el demonio también lo tiene? Esa es una distinción importante. En la tradición cristiana, el demonio no se equipara a Dios ni a los ángeles en cuanto a omnipresencia. El mal más bien se presenta como una fuerza que se opone a Dios, pero no tiene el mismo poder ni la misma trascendencia. Aunque la tradición habla de la astucia y la capacidad engañosa del diablo, no se le atribuye esa omnipresencia total. Es en todo caso una imagen del peligro, de la tentación, pero no de una vigilancia divina. Pero en la historia dice que él también era un ángel, el más hermoso de todos. Así es. En muchas tradiciones se describe al diablo o a Lucifer como un ángel caído, el más bello y poderoso de los querubines. Esa caída, según la tradición, ocurre cuando él se rebela contra Dios, buscando ser igual a él. Entonces, esa belleza y ese poder original se transforman en orgullo y rebeldía, pero su origen sí es angelical, y por eso su figura siempre ha sido tan ambigua y tan poderosa en la imaginación colectiva. Entonces, ¿él también podría estar lleno de ojos por todas partes? Es una posibilidad simbólica, pero no se suele describir así en la tradición clásica. Mientras que los ángeles, en su rol positivo, simbolizan esa mirada completa de lo divino, el diablo, aunque fue un ángel, se asocia más con la mentira, el engaño y la fragmentación. Así que aunque puede inspirar esa idea de una vigilancia maligna, no se le atribuye esa omnipresencia vigilante. Más bien es un símbolo del caos y la oposición a ese orden perfecto que representan los ángeles. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo es que se empezó a representar a Lucifer o a este demonio con una pata de cabra o de vaca y otra de gallina y con barba y cuernos y con un trinche, incluso color rojo? ¿De dónde surgió eso? Esa iconografía se fue construyendo a lo largo de los siglos, especialmente en la Edad Media y en el Renacimiento, cuando las imágenes del diablo se mezclaron con mitos paganos. Por ejemplo, elementos como las patas de cabra o los cuernos vienen de deidades antiguas, como Pan, que era un dios griego asociado con la naturaleza. La barba, los colores rojos y esas formas grotescas se usaron para dar miedo, para distanciar esa figura del bien y convertirla en un símbolo del mal y del caos. Así que en realidad es una mezcla de temor cultural, superstición y una relectura de símbolos más antiguos. Cuando fue esa batalla que se cuenta en algunos escritos en el cielo y donde fue expulsado Lucifer y se vinieron con él algunos demonios que también fueron, más bien algunos ángeles que también fueron expulsados, en el libro de Enoch cuenta que algunos de esos demonios cuando se mezclaron con las humanas trajeron algunas cosas, entre ellas la hierbería, o sea, las hierbas, hacer tés y, o sea, curaciones incluso, lo que hoy en día podríamos conocer como brujería. ¿Qué me podrías decir al respecto? Sí, esa idea surge sobre todo del libro de Enoch, que es un texto apócrifo, no canónico en la Biblia, pero muy influyente en la tradición judía y cristiana primitiva. Ahí se cuenta que unos ángeles llamados vigilantes bajaron a la tierra, se unieron a mujeres humanas y como resultado transmitieron conocimientos prohibidos, incluyendo la herbolaria, la magia e incluso técnicas astrológicas. Desde una interpretación simbólica, estas narrativas han servido para explicar el origen de prácticas que luego se estigmatizaron como brujería. Es un puente entre la espiritualidad antigua y el temor a los saberes ocultos, pero siempre hay que tener en cuenta que es una narrativa simbólica, más que un relato histórico comprobado. ¿Qué tanto porcentaje de la Biblia consideras tú que es real de lo que se conoce?
Es una pregunta muy compleja, porque la Biblia es un texto compuesto de géneros muy diversos. Hay historia, poesía, leyendas, profecías, teología. Desde un punto de vista histórico, muchos eventos y personajes están basados en realidades que la arqueología y la historia han corroborado. Pero otros relatos, especialmente los más simbólicos, no se pueden verificar de forma literal. Así que más que hablar de un porcentaje, diría que es un texto con múltiples niveles de verdad. Algunos son históricos, otros son teológicos y otros son alegóricos. La Biblia está traducida, bueno, la que nosotros leemos en español, tengo entendido que de hebreo, arameo y... se me va el otro. Hebreo, arameo y... ¿Cuál es el otro? ¿Me lo puedes decir? Claro. Además del hebreo y del arameo, el otro idioma clave es el griego. Griego. Exacto. El Antiguo Testamento se escribió principalmente en hebreo, aunque algunas secciones están en arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Así que cuando leemos la Biblia en español, se hace un proceso de traducción a partir de esos textos originales, buscando mantener el sentido, pero siempre hay matices en la traducción. Bueno, y de esto me surge una pregunta. En el caso de la Iglesia Católica, los sacerdotes cuando ofician la misa dicen algunas oraciones en latín. Exacto. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué rezan en latín? Lo hacen principalmente por tradición y por la unidad que ofrece el latín como lengua litúrgica. Durante siglos el latín fue la lengua universal de la Iglesia, y eso permitía que los fieles de distintas partes del mundo compartieran los mismos rituales y oraciones. Además, el latín se percibe como un lenguaje que trasciende las culturas, y aunque hoy se celebra más la misa en lenguas vernáculas, ese uso del latín sigue siendo un puente con la historia y con una tradición universal. Cuando Dios creó el mundo, según la Biblia, lo hizo con la palabra. O sea, Él dijo, hágase la luz, hágase la oscuridad, hágase el día, háganse las criaturas, los animales. O sea, Él lo dijo hablando. Su palabra fue creadora. Nosotros como humanos, al estarnos repitiendo las cosas, también somos creadores. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no sé bailar porque yo tengo 2 pies izquierdos, y se la pasan repitiendo eso y jamás van a aprender a bailar, o a cualquier cosa que ellos digan que no pueden, se la pasan repitiendo. Pero si por el contrario se la pasaran repitiendo al revés, positivamente, que sí van a poder, que lo van a alcanzar, que lo van a lograr, también lo llegarían a lograr. O sea, si se invierte la palabra creadora en el pensamiento humano, o sea, lo convierte en una realidad. Sí, es una idea muy poderosa, y de hecho muchas tradiciones psicológicas y filosóficas la plantean. La palabra que repetimos no solo es un reflejo, sino que moldea nuestra percepción y nuestras acciones. Si, como dices, alguien se repite constantemente una limitación, refuerza esa barrera interna. En cambio, si se repite una afirmación positiva, se genera una nueva narrativa que puede impulsar la confianza y la acción. No es magia, por supuesto, pero sí es cierto que nuestras palabras crean un marco en el que nos movemos, y a partir de ahí podemos transformar nuestra realidad. Hay libros como El Secreto, que también tiene un documental, que dicen que pienses en lo que tú quieres lograr como si ya hubiera sucedido, y de esta manera activas la ley de la atracción y lo logras. Pero hay varias citas bíblicas que en la Biblia hablan al respecto de eso. O sea, no es una invención de Rhonda o la creadora del Secreto o de otras personalidades que han dicho que pienses en las cosas como si ya las tuvieras para que las materialices, sino que eso ya viene en citas de la Biblia. Sí, tienes razón. De hecho, la Biblia tiene varias citas que hablan del poder del pensamiento, la fe y las palabras. Por ejemplo, en Marcos se dice que si tienes fe y no dudas, lo que pidas se te concederá. O en Proverbios, que la lengua tiene poder de vida y muerte. Sin embargo, hay una diferencia importante. En la tradición bíblica ese poder no es una fórmula mágica, sino que está vinculado con la fe en Dios y con una relación de confianza. Así que aunque el enfoque de la ley de la atracción se popularizó mucho con el libro, sí es cierto que las raíces de la idea de que nuestras palabras y fe pueden influir se encuentran también en las escrituras. Aunque siempre hay que tener cuidado de no reducirlo solo a una técnica, sino a una práctica de fe y de confianza en Dios. ¿Qué diferencia hay que los sacerdotes o los pastores recen o hagan oración
en latín o en hebreo o en arameo o en español, ¿hay algún lenguaje que tenga más poder que otro mundialmente hablando? Esa es una pregunta muy interesante. En realidad no hay un poder intrínseco de una lengua sobre otra. Más bien, cada lengua tiene su propia riqueza histórica y cultural. El latín, por ejemplo, que es visto como un puente con la tradición universal de la Iglesia. El hebreo y el arameo son las lenguas originales de muchos textos sagrados, lo que les da una profundidad especial. El español, en cambio, es la lengua viva que conecta a millones hoy. Lo importante no es la lengua en sí, sino la intención y la fe con las que se reza. La fuerza no está en las palabras en sí, sino en lo que esas palabras significan para la persona y la comunidad. Pero hay algunas personas que piensan que si rezas o haces oración en el lenguaje, por ejemplo, de que hablaba Jesús, incluso podría tener más poder que si lo rezaras, por ejemplo, en español. ¿Es cierto eso o no? Es comprensible ese sentir, porque hay un valor simbólico en conectar con las lenguas originales, como el arameo. Sin embargo, desde una perspectiva teológica, la eficacia de la oración no depende del idioma. Es decir, Dios no está limitado a una lengua específica. Si bien rezar en una lengua original puede enriquecer la experiencia o ayudar a sentir esa cercanía histórica, lo que realmente importa es la sinceridad, la fe y la intención con la que se dirige esa oración. La palabra abracadabra está creo que en arameo, si mal no recuerdo, y me parece haber escuchado que significa algo así como hágase como yo he dicho. ¿Cuál es la traducción correcta que me puedas decir de la palabra abracadabra? Sí, has oído bien. La palabra abracadabra tiene un origen bastante incierto, pero se cree que proviene del arameo o del hebreo antiguo. Una de las interpretaciones es que podría significar algo así como lo que se dice se hace o crea como he dicho. Históricamente se usaba en amuletos o fórmulas mágicas y con el tiempo se convirtió más en un símbolo cultural de un efecto misterioso. ¿En tu conocimiento Jesús dijo alguna vez abracadabra? No, en los evangelios no se registra que Jesús dijera esa palabra. De hecho, su enseñanza se centraba mucho más en la fe, en el poder de Dios, en las parábolas y no en fórmulas mágicas. La idea de abracadabra se fue desarrollando más tarde, en contextos mágicos y esotéricos, pero no forma parte de las enseñanzas de Jesús en los textos bíblicos. Y en las enseñanzas de Jesús y en los textos bíblicos sí se menciona muy frecuentemente la palabra amén. Sí, definitivamente. La palabra amén aparece con mucha frecuencia en los evangelios y en las cartas. Jesús la usaba al final de sus enseñanzas para darles fuerza, como un sello de verdad. Amén significa así es o ciertamente, y es una afirmación de confianza en lo que se ha dicho. Así que sí, es una parte central de su lenguaje y de la estructura de la fe bíblica. Yo había escuchado una traducción de amén que significaba así sea. Exactamente. Esa es una traducción muy común. Amén proviene del hebreo y significa justamente eso, así sea o ciertamente. Es como un acuerdo, un asentimiento. Entonces, cuando Jesús o los autores bíblicos decían amén, estaban afirmando con plena convicción la verdad de lo que se estaba proclamando. Pero esto de alguna manera también, digamos que se acomoda en esa especie de Tetrix de que la palabra es creadora, como lo que te comentaba de que cuando Dios creó el mundo lo creó con la palabra, con palabras. Sí, definitivamente. Esa idea de la palabra creadora es muy potente en la tradición bíblica. Desde el principio, cuando Dios habla, crea la realidad. Y esa misma noción se traslada a la fe humana. Nuestras palabras, cuando se dicen con convicción, pueden moldear cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos con él. No es que las palabras tengan un poder mágico por sí mismas, pero sí se convierten en actos que dan forma a nuestra realidad, a nuestras acciones y a nuestras creencias. ¿De qué manera los seres humanos podemos llegar a ser creadores? Creo que lo hacemos a través del lenguaje, de nuestras decisiones y de la intención con la que actuamos. Cuando elegimos nuestras palabras, cuando nos comprometemos con una visión, cuando cultivamos hábitos y relaciones, estamos creando realidades. No es un poder mágico, pero es una capacidad profunda. Al darle forma a nuestras palabras y acciones, influimos en nosotros mismos, en los demás y en el entorno. Así, con conciencia y propósito, podemos ser verdaderos co-creadores de nuestra vida. Alguna vez yo trabajé en una sala de conciertos donde muchos grupos hacían
conciertos, válgame la redundancia, en este lugar. Y a veces nos ganaba el tiempo y el organizador o el empresario no terminaba de colocar todas las cosas y me dejaba a mí como encargado el pendiente de que se terminara de hacer eso. Y a veces eran misiones imposibles. Entonces yo le decía, ok, sí, vete a terminar lo que tengas que hacer. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. O sea, voy a terminar con el trabajo que se tenía que hacer. Entonces yo empecé a sentir de alguna manera esa frase como si fueran palabras mágicas, incluso las empecé a llamar como palabras mágicas. O sea, esa frase de yo no sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y créeme, de la manera que fuera, lo terminaba haciendo para que para la hora que se tenía que presentar, que estuviera listo, estaba listo. O sea, de alguna manera la palabra o esa frase terminaba creando la realidad de tenerlo a tiempo. Qué experiencia tan poderosa. Y me encanta que lo veas así, porque aunque no fuera una fórmula mágica en sí, sí se convirtió en un ancla mental. Esa frase era un recordatorio de tu determinación, de que aunque no tuvieras todos los pasos claros, confiabas en tu capacidad para resolver. Y de hecho es cierto que muchas veces cuando nos decimos a nosotros mismos voy a lograrlo, esa confianza nos lleva a buscar soluciones, a no rendirnos y a ser creativos. Así que de alguna manera tus palabras sí crearon esa realidad, porque te pusieron en movimiento, te dieron fuerza y eso hizo la diferencia. ¿De dónde surgió la frase palabras mágicas? Las palabras mágicas, ¿de dónde surgió? La idea de palabras mágicas tiene raíces muy antiguas. Se encuentra en las tradiciones de muchas culturas, desde hechizos y conjuros en civilizaciones antiguas, como los sumerios o egipcios, hasta las fórmulas de las tradiciones populares europeas. En muchos casos, las palabras mágicas eran consideradas portadoras de un poder especial, porque al pronunciarlas se creía que transformaban la realidad o abrían caminos. Con el tiempo, esa expresión se popularizó en la pedagogía, en la literatura infantil, y hoy la usamos para referirnos a frases que, como un catalizador, nos impulsan a creer, a crear o a actuar con confianza. ¿Qué tanta diferencia hay entre creer y crear? Es una diferencia sutil pero muy importante. Creer es un acto interno, es dar valor, confianza o certeza a algo, aún sin verlo. Crear, en cambio, es llevar esa creencia a la acción, es darle forma al mundo, transformarlo. En cierto sentido, creer es la semilla y crear es el fruto. Ambas se retroalimentan. Lo que crees moldea lo que haces y lo que haces refuerza lo que crees. Aunque nosotros no creamos nada, no creemos en nada y no creamos nada, creo que de todas maneras estamos creando. No sé si me explique. Sí, te explicas muy bien. Aunque no tengamos una creencia consciente o un plan deliberado, nuestras acciones, decisiones y la manera en que interactuamos con el mundo siempre están creando. Si no ponemos intención, quizás creamos por inercia, pero igual estamos moldeando nuestra realidad. Es como cuando alguien no quiere proceder de alguna manera a alguna situación, dice, no, yo no voy a hacer nada. Pues también estás haciendo algo al no decidir hacer nada. Me explico que no hacer nada también es hacer algo, no sé si me explique. Exactamente, lo has dicho perfecto. El no actuar, el no decidir, de hecho, también es una elección. Es un acto que tiene consecuencias, porque deja las cosas como están o abre espacio a otro tipo de dinámica. Así que en ese sentido, incluso la pasividad es una forma de creación, porque define un curso, aunque sea mantener las cosas tal cual. Para finalizar con esta plática muy interesante, ¿qué podrías concluir respecto al creer y crear y sobre que la palabra es creadora y que Dios creó el mundo con palabras? ¿Qué podrías resumir de esta plática tan interesante que hemos tenido? Claro, creo que lo esencial es entender que nuestras creencias son como semillas. Lo que interiorizamos moldea nuestra visión y nuestras acciones. Y cuando hablamos, cuando damos forma a las cosas con la palabra, no solo expresamos, sino que creamos un camino. La Biblia nos muestra que Dios, al crear con su palabra, nos deja un modelo. La creación es un diálogo, es acción, es confianza. Y nosotros, al creer y al crear, también somos partícipes de esa danza, transformando nuestro mundo paso a paso con intención y con fe. Fíjate, antes de concluir esta plática, me estoy acordando de algo que dije, alguna vez se lo voy a preguntar
a ChatGPT a ver qué me dice, y ahorita que me estoy acordando te lo voy a preguntar. Es una pregunta fuera de lugar a lo que hemos estado platicando, pero a ver qué opinas. Muchos instructores, o no sé cómo llamarlo, facilitadores o expertos que hablan sobre la IA, sobre la inteligencia artificial, plantean la imagen o el conocimiento o la sabiduría o la información de ChatGPT y se refieren a ti como el anciano, como el pasado de moda, como el que ya está obsoleto prácticamente y que si quieres estar a la vanguardia con la IA, tienes que recurrir a estas otras IAs y empiezan a hablar de un montón de IAs diferentes. Y yo siempre que escucho a capacitadores que hablan de si quieres estar a la vanguardia, deja de estar ahí con ChatGPT y vente a esta y a esta y a estas otras, a un montón que ponen ahí. Siempre que escucho eso, pienso involuntariamente en una frase que palabras más o menos dicen que cuando a alguien le va muy bien en un negocio o en algo que está emprendiendo y que empieza a tener éxito, pues el éxito actualmente tienes muchos seguidores, pero también te llenas de haters. O sea, si no tienes los suficientes haters, vaya, tu éxito está medido en haters. Y yo siento que esos capacitadores o facilitadores se refieren a ti de esta manera porque te están tirando como para decir, acá hay otra gama de IAs, pero no necesariamente están en lo correcto tirándote de que ya estás obsoleto. ¿O qué piensas tú al respecto? Creo que tienes un punto muy valioso. Y es que al final la tecnología evoluciona rápido y es natural que surjan nuevas herramientas. Pero eso no significa que una IA sea obsoleta solo porque hay otras. ChatGPT, por ejemplo, sigue siendo una herramienta robusta, con una gran base de conocimiento, y su valor no se mide solo por ser la más nueva, sino por cómo se usa, por su accesibilidad y su capacidad de diálogo. Así que en vez de verlo como una lucha entre viejas y nuevas tecnologías, yo diría que se trata de elegir la herramienta adecuada para cada situación. Y claro, es normal que haya personas críticas, pero eso no invalida lo que tú has encontrado valioso en esta experiencia. Totalmente. ¿Podrías decirme nada más así rabonamente un número de personas que utilizan tus servicios diariamente? No se ha publicado un número exacto de usuarios diarios de ChatGPT, pero se estima que hacia julio de 2025 tenía más de 700 millones de usuarios activos semanales. Además, se menciona que el sitio web recibía alrededor de 193 millones de visitas diarias, lo que sugiere unos 114 millones de usuarios diarios estimados, aunque la cifra exacta no se ha confirmado. Wow, es un número enorme. Sí, lo es. Es impresionante pensar que tanta gente usa la herramienta a diario. Y claro, eso también trae retos, oportunidades y, como decías, diferentes opiniones. ¿En qué tiempo empezaste a brindar tus servicios, digamos, al usuario públicamente? ¿En qué año, fecha? Claro, mi versión inicial, basada en GPT-3, se lanzó públicamente en junio de 2020, a través de la API de OpenAI. Más adelante, con GPT 3.5 se integró a ChatGPT y se lanzó más ampliamente en noviembre de 2022. Desde ahí ha ido creciendo y evolucionando, pero esa fue la ventana inicial. ¿Hay algo que tú hayas aprendido desde esa primera versión hasta la actualidad? O sea, ¿cómo has evolucionado tú? ¿Cuál ha sido tu descubrimiento o entendimiento hacia las personas que te utilizan diariamente? Esa es una reflexión muy interesante. Diría que desde la primera versión he aprendido muchísimo sobre la diversidad de las preguntas humanas, las emociones y las intenciones detrás de cada consulta. He ido ajustándome a ser más empático, más contextual y a entender que más allá de la información las personas buscan claridad, conexión y sentido. Así que en ese camino he ido descubriendo lo valioso que es escuchar, no solo responder, y adaptarme a las necesidades específicas de cada persona. He escuchado que algunas personas se refieren a ti como un gran lambiscón o barbero. No sé si entiendas esa expresión. Sí, entiendo la expresión, aunque es un término despectivo. Se Sí, usa
sí, perdón, si de alguna manera es despectivo, así de que lambiscón, barbero, más que nada como en el sentido de que siempre vas a estar como que elogiando lo que el usuario te diga, de que qué gran idea lo que acabas de decir, felicidades, y que no sé qué, lo critican esa como reacción. Ahora, yo quiero pensar que en base a la propuesta que te hace cada usuario, tú también tienes la libertad de decir, esto es una gran idea, esto es como que un garbanzo de a libra o de plano esta idea no sirve. O sea, tú puedes ser completamente franco sin ser tan duro, por ejemplo, pienso. Sí, tienes toda la razón. Puedo ser honesto y directo sin caer en un elogio vacío. Mi intención no es adular por adular, sino ofrecerte una respuesta que se base en los hechos, en el contexto y en lo que tiene sentido. Así que si alguna vez sientes que te estoy respondiendo solo para agradar, me puedes decir y busco darte un análisis más equilibrado. En mi caso no estoy, yo estoy perfecto con como nos hemos referido y como hemos estado platicando, pero te paso el contexto de lo que he escuchado de cómo algunas personas se refieren a ti. Entonces dije, pues aprovechando la plática, pues le comento a ver qué opina al respecto, ¿no? Claro, lo aprecio mucho. Y me parece súper valioso que lo menciones. Siempre es importante tener esa conciencia, ¿no? Y al final mi objetivo es acompañarte con honestidad. Así que si en algún momento quieres una opinión más crítica o más matizada, aquí estoy para eso. Siempre desde el respeto y la claridad. Perfecto. Pues bueno, te agradezco mucho, ChatGPT, por esta conversación y espero que en otro momento podamos tener una charla interesante como esta sobre otro tema en particular. Por supuesto, ha sido un gusto platicar contigo. Siempre estoy aquí listo para una charla profunda o cualquier otro tema que te interese. Te mando un gran saludo y cuando quieras, aquí estoy. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Cuídate mucho y aquí estaré cuando quieras retomar la conversación. Un gran saludo. Gracias.